Muy bien, gracias. Qué bueno que estés en el canal. Yo ya tengo el interview, bienvenida. Obviamente agradecimientos a Néstor de la editorial 531 y pues, sean bienvenidos a este especial junto con Natalia Alves Arenas, que de un pensamiento más internacional y también hablando sobre el campo femenino. Hay algo interesante referente a este libro y es sobre cómo retratas tú este tema de la evolución de la identidad femenina a través de una mujer. Porque pienso yo de que es algo interesante porque yo me pongo a mirar los triunfos, los desafíos, pero más bien cómo retrata usted la madurez. Bueno, John, muchas gracias por abrir este espacio. Sufre desde que es una chica, adolescente, joven, universitaria, si se quiere, hasta esa mujer, digamos que incluso está cuidando ya a una madre en su tercera edad o en su fase terminal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevar a esa mujer por todas esas facetas? Y creo que la madurez la retrato desde ahí, desde esa emoción, desde esas vivencias, desde esas cotidianidades, desde ese cuestionarse que quizás la mujer vive y que de alguna manera la llevan a cambiar, a transformarse y a vivir cada etapa de su vida. Entonces creo que el libro retrata es justamente eso a través de los cuentos. Al momento de hablarse sobre desde la juventud hasta la edad madura de una mujer también, se enfrenta a muchas temáticas. Pues esta pregunta se la hace mucha lectora y es ¿cuál es la etapa más dura del libro de una mujer? Yo creo que todas encierran en sí algo de magia y también algo fuerte, porque todos tenemos dilemas existenciales a lo largo de la vida, ¿cierto? Yo no podría decir si hay una edad que quizás me confronta un poco más que otra, pero sí puedo decirte que en este libro específicamente, en una mujer, yo diría que quizás la etapa más fuerte es cuando ella se enfrenta a la maternidad, ¿cierto? Creo que la maternidad empieza a confrontar a esta mujer de muchas maneras, en esa pérdida de identidad y también en esa reconstrucción que ella comienza a hacer de sí misma y empezar a entender ese femenino nuevamente y empezar a poder entender el mundo a través de esa nueva circunstancia que hoy atañe, que es ese hijo, ¿cierto? Que ella está teniendo ahí. Y como también ella siente que pierde algunas cosas, entrega algunas cosas, de alguna manera mueren en ella etapas, pero también renacen otras. Entonces yo creo que quizás eso es como lo más fuerte del libro, porque también te confronta con una situación de matrimonio, con una situación laboral. Entonces creo que ahí es donde se da esa etapa más fuerte quizás del libro en uno de los cuentos, que yo diría que es el último, que es la carta que yo le hago a mi hijo Lucio. Yo creo que ese es lo más potente que tiene el libro y quizás con eso fue con lo que quise cerrar, porque es como ese broche de oro, es ese volver a renacer. Interesante porque en el libro tú no lo mencionas y en algunas entrevistas como apasionante y fresco, ¿no? Al momento de retratar esta temática. Ahora, desde el campo ya, o desde el tema materno, hay algo interesante. ¿Cómo harías tú este tema de los tonos, de las experiencias, de los momentos más difíciles de la vida, referentes al libro? Bueno, yo creo que el tono o digamos encontrar como esa voz de cada mujer en las historias, yo creo que el ejercicio se logra es a partir como de el personaje que va a guiar la historia. Cada uno de los cuentos, digamos que lo que yo me proponía es primero pensar, venga, ¿cuál es la mujer que yo quiero retratar? Esta mujer qué va a vivir y a partir de entender como la edad, el momento histórico, la circunstancia que esta mujer yo iba a contar a través de ese cuento, empezaba yo a retratar esas emociones, esa mujer cómo se iba a ver físicamente, cómo iba a expresarse. Incluso te cuento, John, que tiene mucho de cine la elaboración de los personajes de mis cuentos, porque yo les hago una historia antes y después. Yo me imagino cómo es ese personaje antes de que le suceda la historia que yo voy a narrar en el cuento y también qué pasa con esa mujer después de la historia. Y eso me permite empezar a encontrar ese tono del que tú dices, ¿cierto? Que tengan una identidad propia. No es lo mismo la mujer que abre el libro, que es una mujer que habla de su niñez y rememora
cosas de su niñez, a la mujer que está, por ejemplo, en un amor de estación, que es una mujer más o menos de 22, 23 años, un poco más joven, y no es lo mismo esa mujer a la retratada, por ejemplo, en el cuento que tiene que ver con el conflicto de la oficina, ¿cierto? Ese Macario y esa Anabel y ese conflicto que hay ahí entre ellos dos, ya es una mujer más de 30 años. Entonces, claro, esos tonos, John, de los que tú hablas, es porque sí me pego mucho de esa descripción de personaje, me lo imagino antes y digo, yo qué quiero que esta persona viva dentro de este conflicto, ¿cierto? Dentro de este cuento, cómo la llevo de la mano. Y creo que imaginarme eso, su condición, su forma física, sus emociones, la manera como habla, incluso hasta su educación, eso me permite a mí encontrar esos diferentes tonos y no que se sienta como la misma mujer viviendo cada una de esas historias, sino que se vean retratada una gran amalgama de mujeres, que era pues como mi intención en este libro de cuentos. Bueno, y se cumple la intención, Natalia, porque al momento de usted retratar estas temáticas, hay que tener en cuenta algo. Los libros a veces reflejan el tema de la criollez, ¿no? En el tema de los entornos, de la sociedad, pero esta parte, como yo te lo dije en un principio, va a internacionalizarse. O sea, como un telón vibrante referente a Nueva York, describiendo como el campo, puede decirse como el sueño en Manhattan. Hay muchas historias de romance en Manhattan, de deseos en Manhattan, como Sex and the City, como Gossip Girl. Entonces, todo esto, este libro sirve como catalizador para entender el gusto, el deseo de la mujer en una mujer. Sí, sí, definitivamente. Para mí hay cosas muy interesantes en lo que dices, porque el escenario atrás sí quería yo que fuera muy citadino. Y digamos que yo sí siento un gran amor por mi Medellín, obviamente, pero también por la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Yo vivía allá unos años y la verdad que la magia, la pasión, digamos, esa vida rápida, si se quiere, y llena como de, no sé, de expectativa, de sorpresa, de siempre estar sucediendo cosas, a mí me alimenta mucho. Entonces, claro, yo quería ambientar mi libro en esa ciudad porque creo que tiene muchos matices y normalmente nos la pintan como una ciudad muy materialista, ¿cierto? Una ciudad muy capitalista, muy materialista de consumo, de moda, de flash. Y yo quería verla desde el otro lado, o sea, quería retratar una Nueva York nostálgica, una Nueva York un poco más sentimental, si se quiere, un poco más oscura, porque quería reflejar ese lado en donde la ciudad también te comunica cosas, las estaciones te van comunicando cosas, el metro como ese lugar en el que vos meditas, en el que vos estás con vos mismo, con tu mundo, con tus preguntas, y qué pasa en esos viajes que son eternos y tan largos, que en las distancias de la isla, pues sí, pues si uno se va de Manhattan a Brooklyn o a Queens, entonces yo quería reflejar esa Nueva York no tan de flash y tan espectáculo, sino esa ciudad que se deja vivir, que se deja apropiar y que también nos regala noches mágicas y momentos hermosos que definitivamente pues hablan como de esa nostalgia y de esos sentimientos que viven las personas que están allí. Entonces quería retratarlo también un poco. Yo pensé en un principio, al momento de leer el libro, y es que se piensa en los 80, en los 90, no. Yo lo pensé desde el campo después de los 2000. ¿Por qué? Porque habla de lo urbano. Y eso no lo retratan en muchos libros referentes. Te hago un ejemplo, las comparaciones de las transformaciones sociales. En Estados Unidos, bueno, acá en Colombia, primero en Medellín, si alguien se quiere pasar de listo, no se haga el gringo. Ok. Si estás allá en Estados Unidos, si estás con otro latino, no se me haga el, el vivo, el latino o en algo así. No se haga porque yo ya te conozco, o sea, esas brechas. Entonces, eso es algo que obviamente desde lo urbano, después de las películas, después de la música de los 2000 se retrata eso. Entonces, eso es bueno y también no perder la esperanza. Eh, sí, tú sabes, todas esas temáticas. Ahora referente hablemos sobre las rupturas. ¿Cuál es la peor ruptura que pasa el libro?
no solo en la transformación social, sino habla sobre emocional o tal vez, puede decir, renovaciones. Sí, entonces, ¿cómo usted destaca esto? ¿Cuál es la peor ruptura que pasa del libro? Yo creo que hay varias retratadas en el libro. Pensaría yo que una de las más duras es un amor de estación, ¿cierto? Porque es un gran amor, es ver florecer ese amor, es creerle a ese sentimiento y apostarle. Y al final del día es ver que no es falta de amor la que hace que esta pareja, digamos, tome la decisión de dejarse, sino que son muchas circunstancias justamente alrededor, ¿cierto? La impotencia de no poder tener un buen empleo, la impotencia de ser inmigrantes quizás sin unos documentos, la impotencia de vivir en una casa pensión con más personas y no poder tener esa intimidad de pareja. Tantas cosas que hubo alrededor de esta pareja que al final los dos terminan agotados quizás del sentimiento y deciden mejor cada uno por su lado. Entonces no fue falta de amor en la ruptura, sino que todo lo externo hace que estas dos personas terminen alejándose. Entonces yo creo que esa es una de las grandes rupturas. Hay otra gran ruptura que es la de una fotografía que puede que nos pase a muchos y es cuando uno cree encontrar el apoyo incondicional en una pareja y la protagonista de la historia o de este cuento, digamos que comete una imprudencia con su cuñada. No voy a spoilear pues como todo el tema del cuento, pero ella comete una imprudencia y ella quiere encontrar refugio y apoyo en su pareja y la pareja termina dejándola sola y ella termina siendo, por decirlo así, juzgada como por toda la familia y termina muy sola. Esa es una gran ruptura porque al final del día ella lo que dice es, estoy aquí yo sola con una copa de vino y de las personas que yo esperaba tener apoyo, pues no están más. Entonces también es una gran ruptura, además porque es una ruptura unilateral. Nunca se muestra el conflicto que sigue de ahí en adelante, porque además te digo una cosa, John, yo soy una gran lectora de cuentos y lo aprendí mucho del gran maestro Hemingway y también pues de otros autores que me encantan, Carver y entre otros. Y ellos dicen, no, no cierres completamente los finales. Los lectores son personas inteligentes y tienen la capacidad de imaginarse después de lo que tú les das qué puede pasar más allá o cómo podría finalizar esta historia. Entonces, claro, yo lo dejo, trato de dejarlos como abiertos de alguna manera, obviamente cerrando la situación, pero sí la gente preguntándose, ¿y después qué pasó? Ellos conversaron, terminaron, cómo fue esa ruptura, pero a mí no me interesaba dejar todo resuelto, quería dejar finales para que ese lector pudiera darse a la tarea o el gusto de decir, creo que pudo pasar esto o lo otro. Entonces creo que ahí se muestran grandes rupturas, o por ejemplo la de la oficina, ¿cierto? El cuento que relata a esa mujer que se sentía muy apoyada por su grupo de compañeros y que al final del día, por una mala jugada de uno de ellos, ella también termina siendo juzgada por su jefe y por su equipo de trabajo. Y entonces termina sintiéndose muy sola con una copa de ron y lo que ella dice es, así es como sucede, ¿cierto? Cuando hay poder, cuando hay ego de por medio, cuando hay competencia desleal, esto es lo que sucede, ¿cierto? Y termina muy sola y casi que rompiendo con todo ese círculo que ella consideraba más que compañeros de trabajo, amigos. Entonces, mira que son como muchas rupturas que se narran a través de los cuentos y que lo que buscan es justamente eso, ¿cierto? Esa condición humana que todos en algún momento hemos vivido, pero que también le dejo esas pisticas al lector para que él las termine de desarrollar si se quiere. Fíjate algo, que mencionaste algo que iba a preguntarte, pero bueno, gracias por responderla. Pero eso sirve para la siguiente pregunta y es acerca sobre, en el libro se habla sobre los silencios, pero no es ese silencio que necesita que obviamente para mantenerse en paz, porque el mundo siempre hay ruido, ¿sí? Dependiendo del contexto y en el contexto, si mencionamos la ciudad de Nueva York, es bullicioso, ¿sí? En muchas películas, en mucha música, en muchos libros, ahí se retrata esto. Entonces, cuando la mujer
tiene ese deseo apasionado en cumplir lo que quiere, pero quiere ese silencio de poder hacer las cosas sin que vean. Entonces, ¿cómo hay el libro de una mujer cumple esos estándares de deseos en una ciudad tan bulliciosa como no, como lo de Nueva York? Bueno, me encanta tu pregunta porque tienes mucha razón. Y normalmente, pues Nueva York, que es la ciudad que yo retrato o la que más narro, es una ciudad de mucho bullicio, si se quiere, como decíamos ahorita, de mucha contaminación auditiva 24 horas al día. Justamente lo que yo quería retratar son esas soledades humanas. Es decir, por más que el exterior esté lleno de ruido, al final, cuando yo estoy viviendo una situación particular, yo busco ese refugio en mí mismo, en el silencio, si se quiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me ponía a mirar cuando uno va en el metro de Nueva York, normalmente las personas van muy ensimismadas. Es muy raro ver dos personas en el metro de Nueva York conversando, ¿cierto? Normalmente cuando vos los ves en ciertos horarios son personas que van o leyendo o escuchando música o van mirando por la ventana. Y a mí siempre me causa muchas preguntas esos silencios. Yo digo, ¿en qué estarán pensando? ¿Qué preguntas estarán haciendo? ¿Qué debates existenciales tendrá esa persona adentro? ¿Cierto? En donde todos nos vemos aparentemente bien, estamos en un vagón de metro, todos tan indiferentes unos a otros, pero cada persona con su dilema. Eso es muy de cine, ¿cierto? Si uno lo ve, es como muy cinematográfico y a mí el cine me alimenta mucho, pues como de esa inspiración y si se quiere, de elementos muy creativos. Y yo creo que el silencio para mí es muy poderoso porque me considero una persona que en momentos de estrés, de dolor, de emociones altas o también de alegrías muy fuertes, yo tiendo al silencio. Para mí el silencio es algo muy enriquecedor y también muy, si se quiere decir, o sea, como que te muestra el camino, ¿sí? O sea, te da luz, es capaz de darte respuestas en donde tanto bullicio y tanto ruido no lo encuentras. Entonces yo quería retratar esos silencios en el libro. Para mí era muy importante retratar esas soledades porque creo que todos las tenemos y en el silencio encontramos respuestas. Entonces sí lo quería dejar ahí como muy latente. Eso es tan Al Pacino, esa temática de los Sí, silencios. muy Al Pacino, sí. Woody Allen también lo trabaja muy bien También. en sus películas, sí. El Ah, cine francés genial. también lo trabaja muy bien en sus películas. Muy bien, muy bien. Gracias por enfatizar a Woody Allen también. En las películas siempre se trata de esos aspectos del silencio. Hay algo interesante, ya que hablamos de cine, cómo uno puede contemplar el libro de una mujer en el campo del cine. ¿Cómo quieres que sea retratado el tema del deseo, de la seducción? Me encanta eso que dices, John, porque digamos que para mí, lo erótico está muy presente en mi vida. Yo soy una mujer muy erótica y cuando digo erótico no me refiero a lo sexual, es a la palabra como tal. Lo erótico vos lo encontrás en una buena conversación, lo erótico lo encontrás en ver una pintura muy bella o en deleitarte con una buena comida, por ejemplo, o escuchar una buena música. Y lo erótico pasa es como por todos los sentidos, va mucho más allá, ¿cierto? Y te permite explorar sensaciones y emociones muy chéveres. Entonces yo sí trato de ser una mujer que explora su erotismo y para mí hoy en día siento que en el cine estamos más es tratando lo sexual o estamos, sí, de alguna manera sexuando mucho como las escenas, ¿sí? Nos estamos yendo como al otro lado, ya es demasiado explícito y lo erótico no es explícito. Entonces en mi libro digamos que hay unas escenas que hablan de pasión femenina y de erotismo que yo intenté cuidar mucho. ¿En qué sentido intenté cuidar? Por ejemplo, hay un libro que se llama Pasión Salsera, que es una mujer en donde lo que yo quiero explorar allí es ella cómo llega a reconocer su femenino, a reconocerse atractiva, a reconocerse sexy y sensual a los ojos de ese masculino, ¿cierto? Entonces ahí
yo empiezo a mostrar la evolución del personaje. Entonces, es una mujer que al inicio es una mujer casi que con una forma de verse muy andrógina, una mujer que no gasta mucho en su apariencia, pero a partir de vivir una aventura de deseo y pasión con un hombre, ella empieza a explorarse, ¿cierto? Y empieza a ponerse más femenina y empieza a disfrutar de la lencería y empieza a disfrutar de los olores, de los sabores, de las fragancias, empieza a disfrutar de las texturas de las telas y empieza a sentirse profundamente sensual, sexy, poderosa, hermosa, y cómo a través de todo eso que ella generó para sí misma, ella empieza a explorar su sexualidad y a vivirla de una manera muy distinta, ¿cierto? Sin culpa, sin miedo, porque creo que el cine debería explorar eso. Más que el acto sexual mismo, es como lo erótico te permite encontrarte de muchas formas, espiritual, física, explorarte desde aceptarte como eres, aceptar tu cuerpo, aceptar tus defectos, tus cosas hermosas y aún así sentirte profundamente sexual y poderosa y sexy frente a los demás. Entonces, claro, yo creo que ahí sí se da una exploración de lo femenino bien bello, dejando ver esa pasión y dejando ver cómo esta mujer se va transformando a lo largo de ese cuento y al final ella queda completamente empoderada de sí misma. Así esta relación pues no haya, digamos, en un futuro ido a otra cosa, ahí finalizó en el momento de pasión, pero ella ahí encuentra mucho valor en ella y mucho poder en sí misma. Entonces yo creo que eso era lo que yo quería retratar en Pasión Salsera. Bueno, hay algo referente, gracias por comentar sobre Pasión Salsera, y es que en el libro retrata sobre cómo influir la zona erógena femenina, referente a este libro, pero también esta pregunta se la hacen muchas lectoras e intentan poder descubrir un poco cómo sacar ese bloqueo. O sea, es decir, ¿por qué algunas mujeres sienten vergüenza en los personajes femeninos? Su vergüenza referente pues, al erotismo, ¿no? Porque considero yo de que en el libro pues retrata de una manera segura referente a eso, pero la pregunta, como dice el millón de pesos o el millón de dólares allá, yo siempre he visto preguntas que dicen, ¿el erotismo femenino cambia con la edad? Yo no sé si cambia con la edad, lo que pasa es que yo creo que culturalmente se nos ha dicho que sentir o explorar el placer de alguna manera ha sido tabú por muchos años. Yo creo que las nuevas generaciones están teniendo esa apertura de que tanto hombres como mujeres tienen esa libertad de explorarse y de entender cómo es su sexualidad y su sensualidad, que yo creo que eso, digamos, es una ganancia muy grande. Pero te voy a hablar de mi experiencia, porque creo que cada mujer tiene su propia experiencia y hay muchas cosas que nos atraviesan, desde cómo nos criaron en nuestras casas, en qué cultura nacimos, cómo se nos habló de sexualidad, cómo fueron nuestros encuentros sexuales. Yo creo que todo ese tipo de experiencias y vivencias te van sumando para que tú seas una persona que vive, explora, experimenta, o una persona que se cierra frente a su sexualidad. Por eso es un tema que uno no lo puede abordar a la ligera o que uno no puede dar por sentado que porque uno lo vive de una manera, la mayoría lo vive así. Es un tema que yo creo que en el que hay que ser muy respetuoso. Entonces te voy a hablar desde mi experiencia, ¿cierto? Que no es la de múltiples mujeres. Yo creo que yo he vivido una sexualidad y una sensualidad muy sana en mi vida, que nunca fue adelantada a ningún proceso, sino que cada edad traía lo suyo, ¿cierto? Mi timidez, mi proceso de aceptarme, mi pelea con el cuerpo, que yo creo que todos hemos pasado por esto, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Entenderme en mi cuerpo como tal y aprender a habitarlo, aprender a entenderlo, también, digamos, con las parejas que no han sido muchas realmente, porque no soy una persona que haya experimentado mucho, pero digamos que siempre me he sentido muy cuidada, muy amada, muy respetada, y eso ha hecho que yo tenga seguridad en mí misma. Entonces, si tú me dices, la sexualidad ha cambiado, claro, ha evolucionado en la medida en que yo evoluciono también como ser humano.
y me abro a expectativas, me abro a conversaciones. También hay cosas que yo digo definitivamente no las haría o no las exploraría, pero yo creo que eso va muy de la mano de las experiencias. Si tú has tenido experiencias fuertes, quizás no tan consentidas o consensuadas en algún momento dado, o algo que haya sido como muy duro para ti, yo creo que ahí es más difícil enfrentar, digamos, una conversación o incluso atreverme como a escribir y a explorar sobre el tema. En mi caso, personalmente, yo he sido una persona libre, tranquila, que ha podido explorar su sexualidad. No soy la más loca que digamos, o la más, sí, abierta a ciertas cosas, pero digamos que dentro de lo que cabe, ha sido una mujer que ha crecido segura de sí, y eso lo he querido plasmar en los personajes. También como ver esos tintes de cara, pues como a las experiencias que viven cada una de las mujeres aquí. Es decir, que ya los personajes pudieron batallar desde el campo del amor, la sensación de libertad. Yo creo que sí, yo creo que en los personajes de una mujer, creo que ya hay mujeres que ya han experimentado y han entendido cómo es su sexualidad. Quizás la que vivió como esa transformación en ese tema específico fue la de Pasión Salsera, ¿cierto? Que es como esa mujer que empieza muy distinta y que se va transformando a través de vivir esta pasión, este amor. Y bueno, ahí ella tiene un cambio real. Pero de resto creo que las otras mujeres que hay en los cuentos ya son mujeres que sí han tenido cierto recorrido y que de alguna manera pues ya viven y exploran su sexualidad en la condición en la que se encuentran en ese momento. Entonces sí, la pregunta ahí no sería tanto por la pasión o el erotismo, sino por otras cuestiones de lo femenino, ¿cierto? Bueno, y esta pregunta también va de los fans y es el tema de que a los que han leído tu libro en ruedas de prensa y obviamente han podido dar su opinión, si hay un tema de segunda parte. Un segundo libro de cuentos. Bueno, mira que Sí. sí me lo preguntan mucho porque como que la gente quedó picada. Muchas personas, incluso sabes que me ha pasado mucho, John, se me acercan mujeres y me invitan a un café, lectoras, y me dicen gracias porque me sentí retratada en este cuento específico. Yo viví una situación parecida, pero te quiero contar mi historia para que la retrates también en tu próximo libro. Entonces ha sido muy bonito porque me he encontrado ante personas muy abiertas que me quieren compartir cosas de su vida que son profundas, duras, hermosas, maravillosas, transformaciones que van viviendo. Y me parece muy bonito que tengan la confianza de decirme que quieren que yo los escriba en cuento, ¿cierto? Entonces, esa confianza y esa responsabilidad que te entregan es maravillosa. Te cuento que en este momento específicamente terminando mi novela, estoy como en proceso de edición para poderla publicar, pero más adelante sí me gustaría sacar un segundo libro de cuentos sobre mujeres, ¿cierto? Porque sí creo que se me quedaron muchas historias por incluir en el libro y también otras que han llegado a mí, producto de este libro de cuentos, y que sí quisiera retratar en un segundo tomo. Entonces, sí, sí, es por ahí. Además que a mí el género de cuento me gusta muchísimo, la literatura de no ficción me gusta mucho y creo que podemos seguir explorando el género a través de estas historias de mujeres. Bueno, ya que se ha abarcado todo, te pregunto, ¿cómo define este libro en una palabra? Bueno, para mí una mujer es un renacer, ¿sí? Siempre lo he dicho, es como encontrar las historias, pero entender que esa mujer sigue evolucionando. Por eso te decía que los finales nunca son completamente cerrados, siempre quedan abiertos, porque considero que así es la vida. Sí, la vida nunca se nos termina por un hecho específico. La vida se termina cuando uno se muere. Pero mientras eso ocurre, así se nos acaben las historias, así una relación de amor termine, así una relación de amigos no funcione. Al final del día, siempre hay un mañana, siempre nos levantamos a vivir otras cosas, otras posibilidades. Entonces creo que el libro realmente es un renacer, es decirle a esa mujer,
que tuvo el conflicto, que vivió ese gran amor, que hoy ya no está, que tiene una situación profunda con su maternidad que se cuestiona, que la lleva a ahondar en lo más profundo de sus raíces, de sus emociones, de lo que ella consideraba que tenía seguro, de sus principios incluso, ir allá y cuestionarlos. Pero al final es una mujer que renace y es una mujer que sale fortalecida de todas estas historias. Entonces un poco yo creo que si es en una sola palabra, sería renacer. Fíjate, es súper interesante porque hay una línea referente del libro y que quiero pues obviamente preguntarle. Hay muchas angélicas en la vida de muchas personas que pasan por una situación dura. Aún sigue siendo ese pensamiento de que la vida sabe, en términos gringos, a cheat. No, yo creo que hay veces, sí, pero yo creo que la vida sabe a lo que tú la llenes o de lo que tú te llenes en ese momento. ¿Sí me entiendes? O sea, puedes estar pasando una situación muy dura, pero sí depende mucho como de lo que tú le pongas al momento. Todos tenemos situaciones difíciles, duras, que uno dice, ¿y para dónde cojo? Pero depende como de cómo te tomas la situación, de qué herramientas te vales, cómo la nutres. Por decir algo, John, a mí me encanta la belleza y cuando hablo de la belleza, no es la belleza física, sino la belleza en el arte, en la vida. Entonces, a mí sí me gusta ponerle belleza a mi vida, independiente de las situaciones, escuchar una buena canción, ver una buena película, tener una buena conversación, leer un buen libro, ¿por qué no salir a caminar, ver un amanecer, tomarme un tinto sin tener el afán de la agenda o de cumplir un horario, bañarme con agua caliente una hora, ¿cierto? Ese tipo de cosas yo creo que son las que le van dando ese toquecito lindo a la vida, independiente de que tengas plata o no, de que tengas que pagar la deuda o no, de que se haya terminado una relación y estés sufriendo por ello, pero creo que son esas pequeñas cosas las que de alguna manera te endulzan y te permiten no tener esa vida así como tan dura, pues en ese momento, seguir adelante, tomar un respiro y seguir. Entonces creo que no creo que siempre nos sepa a eso, sino que creo que la vida es del color, del gusto, de los sabores, de los aromas que tú le pongas. Lo que pasa es que hay que ser creativo. Sí. Eso es. Angélica fue creativa, ¿no? Pero bueno, antes de eso soltó una insulta y por eso la pregunta. Así que bueno. Este es tu espacio, Natalia, para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, Nueva York, Manhattan también. Y bueno, también obviamente que invites a adquirir una mujer. Está disponible en la editorial 531, pero si están en otras plataformas, puedes decir toda la información. Bueno, muchas gracias, John. Mis redes sociales son Nafe84, así me encuentran tanto en Instagram como en Facebook, Nafe84. Estamos en la editorial 531, también en el portal Busca Libre para compras pues a nivel Latinoamérica o en otras partes del mundo. Vamos a estar próximamente en unas librerías independientes en España y estaremos en Panamericana Librería. Así que no, estamos súper bien, los invito a que lo compren, es un libro muy rico de leer, es muy simple, es muy cotidiano. Si eres mujer te vas a identificar con muchos de los cuentos que hay aquí escritos y si eres hombre pues nos vas a poder conocer un poco más. Es un buen pretexto para leerlo, para que empieces a entender esas emociones, esa mujer contemporánea y por qué no, también empatizar como con todo lo que vivimos desde el género femenino. Entonces yo creo que es un buen libro para empezar a conocerme y antojarse. Muchas gracias, Natalia, por la oportunidad, por el espacio. Mucho éxito, espero verte no solo en Cúcuta, también en otras partes y la verdad, felicidades y bueno, gracias a la editorial 531 por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, John. Gracias a la editorial. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Hasta luego, lo mismo.